Buenas noches. Buenas noches, profesor Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerson? ¿Cómo estás? Tenemos un ratito que, a ver si alguien más se va a plegar, por favor, ¿ya? Sí, profesor, no hay problema. Ok, buenas noches. Continuando con el seguro de ramos técnicos, nos encontrábamos viendo las ejecuciones de rotura de maquinarias, ¿ya? Estamos mencionando que entre las principales exclusiones de este seguro de rotura de maquinarias teníamos el dolo del asegurado, representante legal, responsables de la dirección técnica, el lucro cesante, eso tiene una cobertura aparte, la garantía del fabricante, eso no tiene cobertura, daños paulatinos, desgastes, erosiones, cavitaciones, herrumbre, incrustaciones, daños preexistentes, mantenimiento, incendio externo, incendio interno, guerra y adicionales, huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, inundación, anegación, tifón, ciclón, huracán, hurto, con y sin violencia. Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, inundación, crecida de aguas, hundimiento de terreno e impacto de vehículos, daños causados por actos bélicos o personas afectadas por cierres patronales, defectos de la maquinaria preexistente al contratar la póliza, daños o averías por los cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se excluyen aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cables, cadenas, fojas, piezas de vidrio o cerámica, neumáticos o llantas de caucho, materiales auxiliares tales como combustible, agentes refrigerantes, catalizadores, lubricantes. La vigencia de este tipo de seguros siempre va a ser anual, ¿no? Y aquellos equipos que están en arrendamiento podrían tener una vigencia menor y los que han sido adquiridos a préstamo, obviamente, una vigencia mayor. También es importante que se eviten, ¿no?, las pólizas a periodo corto. Perdón. Perdón, un ratito. Un momentito, por favor.
Ok, ya estamos de vuelta. Es importante que se eviten las pólizas a periodo corto, ¿ya? Siempre y cuando sea posible. En el caso de máquinas como las calderas, turbinas, máquinas de vapor, generadores o motores diésel, cuando estén paralizados durante un periodo continuo de más de 3 meses en un año, que incluya inclusive los periodos de revisión, pero que se excluyan los periodos de reparación debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar una reducción de la prima. El valor asegurado. Se debe establecer al inicio de la vigencia del seguro la suma asegurada de cada máquina, la misma que debe corresponder al valor de reposición, entendiéndose como tal la cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduaneros, así como cualquier otro concepto que incida sobre el mismo. La suma asegurada será igual al valor de reposición a nuevo. Dicho valor de reposición de la maquinaria asegurada incluye derechos aduaneros más gastos de flete y montaje si es que los hubiera, en el caso de hacer una importación, ¿no? Traerlo del extranjero para acá a nuestro país. Si el valor del objeto asegurado varía por el alza de precios, el asegurado debe avisar a la compañía aseguradora para evitar la aplicación del infraseguro. Es importante esta gestión y estar permanentemente alertas en el alza de precios de maquinarias. Acá el valor asegurado, ¿no? Valor nuevo de un equipo igual o de similares características del asegurado. Se incluye valor de factura, más los fletes, nacional e internacional, más gastos, nacional e internacional, más los impuestos nacionales, más gastos de montaje. Cualquiera sea el año de fabricación de la maquinaria, ¿no? Así sea uno del año 1993, ¿no? Siempre su reposición va a ser a valor a nuevo. Esto no lo tiene ningún otro seguro. Igual, las reparaciones por pérdidas parciales, los costos de los repuestos también son a nuevo. No importa el año de fabricación de la máquina. Inspecciones. El asegurador debe conocer las características e identificación de la maquinaria a asegurar, por lo que se hace necesaria la inspección preventiva que permitan constatar a tiempo probables defectos o fuentes de averías y reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de estas. El seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. El alcance de la cobertura, ¿no? Comprende el perjuicio sufrido a causa de una interrupción comprobada del funcionamiento debido a un daño material e indemnizable dentro del marco del seguro de rotura de maquinaria. Al contrario del daño material, ¿no? El periodo de indemnización será la pérdida por interrupción del servicio, depende del tiempo, por cuanto la pérdida resultará mayor en tanto más perdure la interrupción de las operaciones de la empresa. Por ese motivo, es necesario limitar la duración por la cual la compañía aseguradora responderá por las pérdidas de interrupción del servicio. Eso se hace fijando un periodo de indemnización. Este periodo comienza en el momento en que se puede descubrir el daño de interrupción. Por lo general, dicho periodo suele fijarse en 3, 6, 9 o 12 meses, dependiendo de la magnitud de la interrupción de los procesos. Para determinar el periodo de indemnización adecuado, debe tomarse como base la duración que requiere la reparación de la máquina afectada por el daño material o la reposición de la misma cuando haya sufrido un daño total. Deducible temporal. Con el fin de que el riesgo sea calculable para el asegurador, es necesario limitar temporalmente el pago de la indemnización. Por esta razón, se fija un deducible temporal con la finalidad de excluir de la cobertura las interrupciones del servicio de corta duración. Normalmente, este deducible contempla un periodo de 7 días.
Seguro de pérdida de beneficio anticipado ALOP o Advance Loss of Profit. Es una póliza de seguro que proporciona una cobertura de pérdidas financieras debido a retrasos en los proyectos de construcción e infraestructura. El seguro de la pérdida anticipada de beneficios proporciona un pago a las empresas que se enfrentan a mayores costos o pérdidas de ingresos cuando un proyecto requiere más tiempo de lo esperado para completar. También llamada cobertura de finalización, retraso o demora en la puesta en marcha de seguros. DSU o Delay in Startup. El objetivo de esta póliza, ¿no?, es cubrir la pérdida de beneficios comerciales sufrida por el dueño a raíz del retraso en la conclusión de la obra de construcción y o montaje, sin incluir los retrasos normales de la obra. Grandes proyectos de construcción se enfrentan a una serie de riesgos que podrían resultar en la terminación tardía. Duros inviernos pueden retrasar el comienzo de un proyecto, haciendo retroceder la fecha de terminación mucho más allá de la estimada. El emplazamiento de la obra podría llegar a tener suelos más inestables que los ingenieros estimaron originalmente. Los retrasos pueden afectar gravemente a la finanza de las empresas que dependen de la terminación oportuna de un proyecto de construcción. Las empresas que utilizan la financiación de la deuda pueden tener dificultades para pagar las deudas, tales como las causadas por el alquiler o la compra de equipos de construcción. Las empresas que planean trasladarse a un nuevo edificio pueden perder dinero porque no son capaces de abrir oportunamente su negocio. Los retrasos en algunos proyectos, tales como puertos, aeropuertos, puentes y túneles, pueden afectar negativamente a muchas empresas en una amplia zona geográfica. La cobertura se limita a la pérdida real del beneficio bruto ocurrida como resultado de un retraso en la terminación de la obra de construcción, siempre que dicho retraso se deba a una pérdida cubierta por el seguro todo riesgo de construcción y todo riesgo de montaje. La compañía indemnizará la pérdida del beneficio sufrida y debida a la reducción del volumen del negocio y o al incremento de los costes de explotación, tal como se define a continuación, y siempre sujeto a la suma asegurada y al tiempo fijado en las condiciones particulares. El importe a indemnizar en este contexto será, respecto a la pérdida de beneficio bruto, la cantidad obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que se hubiera conseguido si no se hubiese presentado retraso y el volumen de negocio realmente obtenido, ambos referidos al periodo de indemnización fijado. Respecto al incremento de los costes de explotación, el gasto adicional en el que incurra necesaria o razonablemente con el solo propósito de prevenir o disminuir la reducción del volumen de negocio que se hubiera presentado sin este gasto durante el periodo de indemnización, pero sin que exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida prevenida del volumen de negocio. Los proyectos de construcción, ¿no?, típicamente han establecido horarios para la construcción de estructuras y un plazo de ejecución de los edificios, pero una serie de circunstancias atenuantes que pueden surgir impiden que el proyecto termine a tiempo. Un retraso en la terminación puede llevar a las empresas constructoras, desarrolladores y a otras partes a incurrir en pérdidas que pueden no haber previsto. El retraso en la finalización de cobertura está diseñado para proteger contra estos gastos adicionales. Los tipos de gastos que el asegurado puede experimentar son generalmente divididos en dos grupos: los gastos de construcción y gastos suaves. Gastos de construcción son gastos que están directamente relacionados con el proceso de construcción, tales como licencias, contratos de alquiler, honorarios profesionales de la construcción. Estos costos son generalmente reunidos en cantidades a suma alzada. Costos blandos, por otro lado, se acumulan con el tiempo. Estos costos incluyen los honorarios para equipos de arrendamiento que tienen que ampliarse, intereses sobre préstamos para la construcción y el costo de un seguro de responsabilidad para proteger contra las demandas relacionadas con los trabajos de construcción. Un retraso en la política de ejecución puede poner límites por separado sobre cada uno de estos tipos de costos.
Por ejemplo, un promotor inmobiliario con varias propiedades frente al mar en construcción puede buscar la demora en la finalización de la cobertura con el fin de protegerse contra los riesgos de inundación. Las pérdidas físicas de las inundaciones suelen ser cubiertas por el seguro de inundación, pero el retardo en la cobertura de finalización protegerán al desarrollador de pérdidas financieras. Estas pérdidas pueden incluir la pérdida de la renta, los gastos de financiación o la pérdida de ingresos, dependiendo de la formulación de la política. Una política tanto con cobertura contra inundaciones y la cobertura de la finalización tardía tendrían límites separados para el mismo evento. Tenemos el volumen de negocio, hay un beneficio bruto y gastos variables dentro de este volumen, y a su vez dentro del beneficio bruto tenemos el beneficio neto y los gastos fijos. La suma de ambos nos dan el beneficio bruto. Los gastos variables se mantienen igual. La suma asegurada. La pérdida anticipada de beneficio de seguro solo cubre la pérdida real de la utilidad bruta derivada de un proyecto retrasado. Los tipos de eventos que desencadenan la cobertura se describen en el lenguaje de la póliza y no pueden cubrir todos los tipos de eventos. Si la suma asegurada anual de esta cobertura de la póliza es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio por el volumen anual de negocio, la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción. La cobertura de seguro protege al asegurado contra los gastos derivados de la demora de un proyecto de construcción. El retraso en la finalización de cobertura puede ofrecer protección contra los costos indirectos causados por la demora, incluyendo bienes impuestos de bienes acumulados, así como la protección contra los gastos adicionales de construcción, incluyendo los honorarios adicionales para los ingenieros y arquitectos. Vigencia de la póliza. La póliza se debe comprar cuando el proyecto es inferior al 30%, ¿no? Y una cobertura termina cuando el propietario toma posesión. 90 días han pasado desde la finalización de la construcción o el asegurado abandona el proyecto sin planes para completarlo. La vigencia es idéntica al de la póliza de todo riesgo de construcción y o montaje, excluyéndose el periodo de mantenimiento, y se actualizará cada vez que se produzca un retraso en los trabajos. El llamado asegurado por lo general es un constructor o el contratista de la propiedad, pero en algunos casos es el propietario del edificio o dueño de casa. En la mayoría de los casos, las compañías de seguros eligen a quien suscriben estas pólizas de seguro. Esta elección se basa en el perfil de riesgo del asegurado, incluyendo la posibilidad que se haga una declaración que pueda traducirse en una pérdida. El asegurador será quien da el precio del costo de la póliza. Este costo tendrá relación con la gravedad potencial de las pérdidas. Si un asegurado potencial es demasiado arriesgado, el asegurador puede negar la suscripción del riesgo. El periodo de indemnización será pactado con el cliente en póliza. El periodo de indemnización es la base para el pago de la pérdida. Se establece a partir de lo que sería el retraso de la obra, el cual se inicia en la fecha en que hubiera terminado el proyecto, de no haber ocurrido ningún incidente, y expira en la fecha real en que finaliza el proyecto. La duración de este periodo de indemnización no puede superar la acordada en la póliza. Tenemos acá, por ejemplo, el comienzo, ¿no? El plazo original de construcción, donde este rectángulo celeste es la parada, ¿no?, de los trabajos a consecuencia de un siniestro. Al finalizar el tiempo de construcción, esa parada se adhiere, ¿no? Se suma para entrar dentro del periodo de indemnización acordado bajo esta póliza, ¿ya? Hay una proyección y finalmente esto va a terminar antes de este periodo de indemnización, ¿ya? Eso es lo que hay que tener siempre en cuenta. El deducible, existe un deducible temporal expresado en días, que es
total, no por siniestro individual ocurrido. Esta cobertura admite una sola reclamación, puesto que solo hay una fecha de conclusión del proyecto, independiente del número de siniestros con daño material, y este único retraso es el que da lugar a la reclamación del asegurado bajo esta cobertura. Riesgos excluidos. La aseguradora no indemnizará al asegurado por los siguientes conceptos: pérdidas de beneficio bruto y incremento del coste de explotación debido a cualquier retraso causado por o que sea resultado de pérdidas o daños amparados bajo la cobertura de daño propio de la obra mediante endosos a la póliza, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Pérdidas o daños en la propiedad adyacente, en la maquinaria y equipo de construcción. Pérdidas o daños en los medios de operación, insumos, escasez, destrucción, deterioro de o daños en cualquier clase de materiales que sean necesarios para el funcionamiento del negocio asegurado. Cualquier tipo de restricciones impuestas por las autoridades públicas y no disponibilidad de fondos. También están incluidos las modificaciones, ampliaciones, mejoras, rectificaciones de defectos o fallos o subsanación de cualquier clase de deficiencias llevadas a cabo después de la ocurrencia del daño. Pérdidas o daños en bienes entregados o recibidos por el asegurado o para los cuales ha cesado la cobertura de daños propios de la construcción y o montaje. Anomalías o deficiencias en el suministro de energía eléctrica. Cualquier riesgo no incluido en la cobertura de los daños propios de la construcción y o montaje otorgado por la póliza. Los trabajos de descarga. Cualquier pérdida debida a multas o daños por el incumplimiento del contrato por retraso o incumplimiento de órdenes o por cualquier penalización de cualquier naturaleza que sea. Pérdidas de negocio debidas a causas tales como suspensión, caducidad o cancelación de contratos de arrendamiento, licencia u orden, etcétera, que se produzcan con posterioridad a la fecha del comienzo efectivo de las operaciones aseguradas. Pérdidas o daños en prototipos, a no ser que ello haya sido acordado expresamente por escrito e incluido en las condiciones particulares. Daños consecuenciales o indirectos que se deriven de un siniestro, tales como depreciación o deterioro de mercancías, pérdidas de mercado o clientes, aumentos del coste de mantenimiento, demoras o retrasos en los servicios, imposibilidad de llevar a cabo operaciones comerciales, lentitud laboral, deliberada, u otras contingencias similares, demoras excesivas en la reparación o reposición de los bienes dañados respecto al plazo que sería necesario en condiciones normales de ejecución. Condiciones especiales. Mediante estas condiciones especiales se pacta expresamente que el cronograma de avance de los trabajos de construcción y montaje formará parte integrante de la póliza. La aseguradora, en modificación de las condiciones generales de la póliza, no indemnizará al asegurado con respecto a daños causados por una desviación del cronograma de avance de los trabajos de construcción y o montaje, que exceda de ciertos plazos, a menos que dicha desviación haya sido aprobada por escrito por la aseguradora antes de la ocurrencia del siniestro. Acá tenemos un ejemplo de un cronograma de avance, ¿no? Está del 27 de noviembre de 2013 al 3 de diciembre de 2013. Hay una serie de tareas que se tienen que ir cumpliendo, ¿no?, hasta dicha fecha. Procedimiento en caso de un siniestro. Obligaciones del asegurado. Al ocurrir un siniestro que pudiera dar lugar a indemnización conforme a este seguro, el asegurado tendrá la obligación de informar a la aseguradora la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de 3 días calendario, desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo. Si el asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio a la aseguradora, ésta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar
por vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos que la aseguradora haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. También está dentro de las obligaciones del asegurado en caso de siniestros suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la aseguradora le requiera, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada, como mínimo la siguiente: carta formal de reclamo, denuncia policial, informe de ocurrencia consignando las circunstancias en las que se produjo, informe de ejecución de la obra elaborado por el ingeniero civil supervisor de obra, copia de permisos, licencias y autorizaciones para ejecución de obra. Pérdida aproximada. Ejecutar dentro de sus posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la extensión de los daños, remitir a la aseguradora una carta informando las causas y circunstancias de los daños, así como una copia de la denuncia ante las autoridades respectivas. Asimismo, el asegurado deberá proporcionar todos los informes y documentos que la aseguradora le solicite, los cuales deberán guardar consistencia y proporcionalidad con el siniestro cuya indemnización se solicita. El asegurado por cuenta propia tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones razonables hechas por la aseguradora con el objeto de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir con los requerimientos legales. Y tenemos un pequeño resumen del procedimiento en caso de siniestro. Ahora veamos el seguro de obras civiles terminadas o OCT. Definición. El seguro de obras civiles terminadas es un tipo de seguro de bienes y cubre predominantemente grandes estructuras, ¿no? Que de concreto, que están en operación en lugar de instalaciones manufactureras o viviendas. El propósito fundamental del seguro OCT es proteger los bienes asegurados contra daños físicos súbitos e imprevistos. Los eventos catastróficos naturales son considerados generalmente como los principales riesgos, en lugar del de incendio, aunque el fuego puede representar una alta exposición para algunas instalaciones. Es para instalaciones en operación y normalmente es un seguro anual renovable. Tales estructuras incluyen a las siguientes: se pueden asegurar los puentes, presas de todas clases, puertos, cables aéreos, líneas de transmisión y distribución, depósitos de agua, sistemas de canales, diques secos, sistemas de irrigación, ductos conduciendo sustancias no combustibles, sistemas de drenaje, túneles. Definición. Se viene incrementando la compra de este tipo de seguro para obras concesionadas y o proyectos o asociaciones público-privadas por parte de la empresa a cargo de la realización del proyecto, a veces como consorcio y otras como contratista, y se sujeta a una gran cantidad de requisitos según se haya especificado en el convenio de concesión y o de financiamiento. Por ejemplo, niveles mínimos de cobertura, deducibles máximos, etc. La cobertura de OCT es considerada por muchos como una cobertura principalmente para eventos catastróficos, como ya lo hemos dicho. Dado que muchos de los bienes asegurados son en lo general resistentes al fuego, excepto por cargas caloríficas extremas, como se anota en este documento. Solo los eventos extremos pueden causarle daños. El seguro de OCT provee cobertura renovable anualmente para estructuras existentes de manera muy similar a las pólizas tradicionales de seguro de daños, generales o patrimoniales. Generalmente hay dos formas de cobertura: riesgos nombrados y todo riesgo. La base sobre la que se otorga la cobertura pueden depender del mercado y o del ciclo del mercado. La cobertura base de riesgos nombrados ampara al asegurado contra cualquier daño o pérdida física, súbito e imprevisto, que haga necesaria la reparación y o el reemplazo de los bienes afectados asegurados. Los riesgos nombrados normales son impacto de vehículos terrestres o acuáticos, naves aéreas o de objetos caídos de ellas,
Terremoto, erupción volcánica, tsunami. Huracán, viento más fuerte que lo de grado 8 en la escala de Beaufort. Avenida o inundación. Hundimiento, deslizamiento de terreno o de rocas y otros movimientos de terreno. Helada, avalancha, hielo, nieve, vandalismo por personas aisladas, incendio, rayo, explosión. La cobertura de todo riesgo ampara contra daño o pérdida físico súbito y accidental a los bienes asegurados, a menos que los cause un riesgo excluido. Las principales diferencias entre las pólizas de riesgo nombrados y las de todo riesgo es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba, es decir, en una póliza de riesgos nombrados, el asegurado debe demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, y entonces es la compañía la que debe probar que el siniestro fue causado por un riesgo excluido. La carga de la prueba es una razón adicional para que haya una claridad absoluta en las exclusiones de una póliza de todo riesgo. Acá tenemos una guía de exposiciones que son típicas, ¿no? Dependiendo de la ubicación, ¿no? Terremoto, ¿no? Están expuestos puentes, presas, puertos, ductos, carreteras, ferrocarriles, pistas, línea de transmisión, agua y drenaje, ¿no? Túneles no están marcados ni vías acuáticas. Tsunami, están expuestos todo lo que tienen X, ¿no? Tienen que darse cuenta, y así sucesivamente hasta llegar a derrumbe, normalmente excluido, ¿no? Pero de repente, mediante un pago adicional, se podría cubrir el derrumbe. Coberturas adicionales. Las coberturas adicionales en una póliza de todo riesgo permiten amparar los daños por error humano y accidentales. La cobertura puede ampliarse e incluir remoción de escombros, gasto de aceleración, rotura de maquinaria, huelgas, motín y conmoción civil, terrorismo y pérdidas consecuenciales. Las exclusiones estándar incluyen las siguientes: pérdida o daños causados o agravados por vicio oculto, defectos latentes o inherentes, avería mecánica o eléctrica de maquinaria e instalaciones electrónicas, uso y desgaste, corrosión, erosión, asentamientos normales de terreno, actos malintencionados o negligencia, guerra, riesgos nucleares. La suma asegurada. Para riesgos que se transfieren de la fase de proyecto a la de operación, normalmente es suficiente la suma asegurada final del proyecto, póliza de obra civil o CAR. No obstante, en muchos casos el riesgo a asegurarse con la póliza OCT no es una construcción reciente, sino una ya existente. Por lo tanto, en esos casos, la definición y el cálculo de la suma asegurada es de vital importancia, lo cual debe ser el valor de reconstrucción. Es conocido que hay dificultades para calcular este valor en el mercado debido a la edad de algunos bienes asegurados y a la fluctuación de los precios que dependen de las áreas de su ubicación, tecnologías, materiales y muchos otros componentes que afectan directamente la suma asegurada. Es una práctica común establecer un límite de indemnización para la exposición a daño material, particularmente en ubicaciones que tienen un alto grado de exposición a catástrofes naturales como terremoto, huracán, inundación, etc. Información requerida para un adecuado cálculo del PML. Igual que para otros tipos de seguro, debe disponerse de la información suficiente de suscripción con el fin de permitir una satisfactoria evaluación del riesgo y particularmente de determinar un cálculo confiable de pérdida, ¿no? Una gran parte de las pólizas de OCT están hechas para riesgos muy dispersos, extensos, ejemplo, carreteras, ferrocarriles, ¿no? Que son unas exposiciones muy individualizadas y que requieren de información adecuada. La información debe estar disponible y esta es la ubicación geográfica, dónde está, plano general del objeto asegurado, planos y corte de la estructura principales del bien asegurado, cifras técnicas claves, costo de construcción de cada uno de los elementos mayores y el total, y exposición a incendio o explosión, impacto de vehículos terrestres y naves acuáticas, impacto de naves aéreas, terremoto, tsunami, erupción volcánica, huracán, vientos tempestuosos, avenida, inundación, mareas, deslizamiento de terreno, caída de rocas, helada, hielo. Mantenimiento.
El mantenimiento regular es esencial para todas las estructuras hechas por el hombre, ya que consiste en realizar medidas preventivas para evitar el deterioro o para mantener su función. El mantenimiento de la infraestructura actual presenta muchos retos, ya que incluye particularmente puentes que son un elemento especial del total de las carreteras y un eslabón crítico en la red de autopistas. Los puentes son considerados separadamente del mantenimiento de las vías de acceso. El mantenimiento preventivo de un puente se realiza para conservar los componentes del puente en su condición presente, previniendo así que se desarrolle o ocurra una falla estructural. Las actividades de mantenimiento preventivo pueden clasificarse en dos grupos: las programadas y las reactivas. Hay tres áreas de los contratos de concesión que se enfocan en la condición del activo de infraestructura concesionado, tanto durante como al final del periodo de concesión, y los requisitos que contienen están pensados por diseño para asegurar la gestión regular y responsable de tales activos y la transferencia de los mismos bien mantenidos por el concesionario al gobierno al final del periodo de concesión. Los requerimientos de mantenimiento están diseñados para fomentar una operación adecuada de acuerdo con las condiciones contractuales y las técnicas reconocidas de gestión. Las actividades reguladas por estos requerimientos maximizan la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los bienes concesionados. Este objetivo se logra mediante el uso de un inventario de activos en el que estén bien definidos los bienes concesionados, así como las condiciones en que el concesionario debe mantener necesariamente tales activos. Información para una buena suscripción. La siguiente tabla nos da una guía de qué áreas merecen especial atención dependiendo del tipo de riesgo a ampararse bajo una póliza de OCT, y en la que también debe enfocarse la atención de las inspecciones, ¿no? Tipo del objeto, ¿no? Descripción general, edad de construcción, topografía, tanto para puentes, presas, ¿no? Ahí está todos los datos que se tienen que mencionar para poder hacer una buena evaluación de riesgo para estos bienes que son los OCT. Hay que ver tipo de estructura del objeto, material rodante que se ampara, instalaciones de mantenimiento, si hay subestaciones eléctricas, concepto de monitoreo de presas, plan de emergencia, desglose de costos, estudio de pérdidas máximas, historial de siniestros, incluso en la etapa de construcción. Ok, estimados alumnos, con esto estamos llegando a la culminación de lo que son los seguros de ramos técnicos. Quisiera saber si tienen algún comentario, algo que quieran mencionar, por favor, con toda libertad. Sí, Manuel, dime. Profesor, buenas noches con todos. No sé si se me escucha muy bien. Ah, Ronald, dime. Sí, dime, Ronald. Manuel también ha levantado la mano. Ahorita te atiendo, Manuel. Dime, Ronald. Profesor, este es un tema básicamente referido al infraseguro. Lo tocó usted brevemente, pero tengo un caso que me ha pasado hace poco y querría escuchar su postura, ¿sí? Como le Sí. comentaba al inicio de este curso, yo trabajo en una empresa de transportes que tiene pólizas de carga, ¿sí? Entonces sucedió un siniestro en donde un cliente estaba transportando una mercadería, específicamente equipo de celulares, por un monto de aproximadamente $60,000, ¿sí? Ya. Entonces, esa unidad tuvo un siniestro, se incendió y evidentemente toda la mercadería se ha siniestrado. Entonces se activó la póliza de seguros de la empresa. Obviamente no tenía previsto una pérdida de ese monto, de ese cliente y otros adicionales. Superaba la cobertura, que era aproximadamente $40,000, la póliza y la cobertura de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora que hicimos una investigación y resulta que el cliente de los celulares también cuenta con una póliza, ¿sí? Pero solamente hasta el límite de $30,000, considerando que su mercadería es más de $60,000. Entonces, la pregunta era, ¿qué tipo de sanción, ¿no? le correspondería, hablando del tema de infraseguro, porque cae en ese supuesto? ¿Cabría en este caso? ¿O cuál es su opinión de este caso en sí, en concreto, profesor? A ver, Ronald, estamos hablando de todo, ¿de qué tipo de seguro? Un seguro de transportes, transporte de mercadería, Así es, ¿sí? Y tú me estás sí. diciendo
que al momento que la compañía de seguros ha analizado el siniestro, se ha dado cuenta que el valor asegurado era inferior al valor real. Yo debo creer, profesor, que tanto la empresa en donde yo laboro y el cliente no han avisado el valor real, ¿no? Porque obviamente ambos caían en infraseguro, ¿cierto? Porque la póliza de la empresa donde yo laboro solo es por $40,000 máximo. Y la del cliente es por 30,000, su póliza de sus bienes contratados. Pero la pérdida es más de $60,000, pues, de sus Claro, ni equipos. por la póliza de tu empresa, ni por la póliza de seguro de estos clientes van a poder Claro, recuperar el 100%. La sí, compañía de así seguros es. tiene toda la razón en aplicar el infraseguro, ¿no? Si lo está aplicando, ya sea para la póliza de tu empresa o para la póliza del cliente. ¿Y cuál es la sanción en el peor de los casos, La sanción digamos, es esa. profesor? La sanción Nada es más. que te van a indemnizar en la misma proporción que tú has dejado de asegurar. Si tú dejas de asegurar un 40%, te van a indemnizar solamente el 60% del 100%. Si tú dejas de asegurar el 30%, te van a indemnizar el 70% del 100%. Y tú corres con la parte que dejaste de asegurar. Oh, perfecto. Profesor, y a ver, otro tema ahí que arrastra este caso. ¿Puede ese cliente, claro, ya haber cobrado su póliza y tal vez, como efectivamente lo ha hecho, por $30,000 nada más? Y evidentemente su carga es mayor y entonces se va a ir contra la empresa, ¿no? Que transportaba. Entonces va a decir, ¿sabe qué? Usted me causó el daño, igual págueme mis 60 y tantos mil dólares, considerando que ya cobró él, ¿no? Pagó su deducible, evidentemente, pero quiere repetir por el total. ¿Es posible eso? ¿No hay un abuso de derecho posiblemente? Eh, si la compañía de seguros, perdón, ha indemnizado, hay un capítulo que se llama la subrogación, ¿no es cierto? Entonces, cualquier reclamo que quiera hacer contra tercero responsable, en este caso tu empresa, lo haría la compañía de seguros y ellos ya no podrían efectuar ningún tipo de reclamo, porque Ah, la compañía. estarían percibiendo doble indemnización. Y bajo la Mm, póliza existe la cláusula de subrogación, mediante la cual si ellos han sido atendidos por la póliza que tienen con la compañía de seguros, esta los subroga en sus derechos y se va a ir contra tu empresa para recuperar esos gastos, contra el total que ha indemnizado, entiendo. contra lo que ellos han indemnizado. Así es. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, era un caso un poco así peculiar, profesor, porque ambas empresas caían en infraseguro, ¿no? Entonces me Claro, pareció así muy es. interesante este caso. Gracias, profesor, por Ya. su Ok, idea, Ronald. muy amable. De nada, Ronald. Gerson, Manuelito, ¿alguna consulta? Sí, profe. Buenas Sí, noches. Manuelito, dime. Buenas noches, compañeros. ¿Qué Una tal? consulta, profe. Estaba Sí. analizando un poquito todos estos tipos de seguros que estamos viendo con usted en clase, y este tipo de seguro me llamó un poco más la atención por el nivel de la cobertura grande que se manejan Sí, las empresas constructoras, ¿no? sí, En el Perú hemos tenido en los últimos años un boom de construcción muy correcto. grande, tanto en viviendas y, bueno, proyectos de inversión minera y qué sé yo. Entonces, mi pregunta es, ¿hay gente que se especializa exclusivamente en este tipo de seguros? Y si siempre y cuando también las empresas del Estado están involucradas también en tener coberturas de este tipo de seguros. Y en Claro. Perú, ¿quiénes se especializan en esto? ¿Qué empresas manejan todos estos sistemas? A ver, Si nos puedes contar un poco de repente. hay especialistas en proyectos que son ingenieros, obviamente, ¿no? En desarrollar estos proyectos y ven todas las aristas, porque lo ven desde la parte legal, parte administrativa, parte técnica y parte de seguros, ¿no? En la parte de seguros hay muchos ingenieros que están familiarizados con el tema de los ramos técnicos, ¿no? Y ven a cada rato siniestros de construcciones, siniestros de montajes, de roturas de maquinarias, de tractor, riesgo de equipo de construcción o de contratistas, ¿no? Eh, las horas civiles terminadas. Entonces, y como son montos fuertes, son montos involucrados bien fuertes, mayormente cuentan o deben contar también con un reaseguro, ¿no? Dado que a veces las cantidades involucradas
pues en un solo siniestro de pérdida total, una compañía de seguros no lo podría soportar. Entonces, la compañía de seguros lo que recurre es a la práctica de administrar también esos riesgos, ¿no? Que tienen dos formas, el coaseguro y el reaseguro. El coaseguro a nivel local, a nivel de Perú, con otras compañías de seguros comparten el riesgo, pero el reaseguro, también dentro de Perú hay empresas reaseguradoras que también podrían compartir el riesgo, pero mayormente el reaseguro también se puede tomar del extranjero. Entonces, el reaseguro y el coaseguro son las formas que tiene de la compañía de seguros de poder transferir esos riesgos. ¿Por qué? Para seguir haciendo más negocio, porque la compañía de seguros, mientras emita más pólizas y más clientes tenga, ¿no? Va a poder hacer más negocios y ser más rentable, ¿no? Y va a poder emitir pólizas, primas más justas por cobrar. Ahora, los especialistas en este tipo de seguros, en ramos técnicos, la mayoría son ingenieros. Hay empresas especializadas que ven contrataciones del Estado, ¿no? Y que se dedican a asesorar de ese tipo, ¿no? A clientes que quieren trabajar con el Estado hace, pues, la buena pro, las licitaciones públicas, se presentan, ¿no? Y tienen que presentar una serie, pues, de requisitos técnicos que el Estado pide. También hay obras privadas, ¿no? Que se realizan y se manejan de igual forma. Pero los especialistas, ¿no? En este tipo de seguros son aquellos ingenieros que han trabajado en ajustadores y que han visto todo este tipo de siniestros, ¿no? Y que siguen viendo esto cada día. Por eso yo digo, cada siniestro tiene su particularidad. Un siniestro no es igual a otro, así sea de la misma magnitud o por la misma causa. A veces hay pequeños matices que lo hacen diferentes a otros. Quizás en sus causas, en las características que usaron el desenlace, o de repente quizás en la evaluación que efectúen los funcionarios de las compañías. Es que somos seres humanos, ¿no? Y un ser humano, yo no voy a pedir que Gerson, que Ronald y Manel piensen igual que yo, porque cada uno tiene un concepto de vida, cada uno tiene su mundo, cada uno puede evaluar una misma situación de manera diferente. Así sucede también con las compañías de seguros, ¿no? Aparte de cada una, es un mundo diferente. Cada una tiene sus propias políticas, ¿no? A veces lo que es A en una, es B en otra y C en otra. Esa es la diferencia, Manuel. No sé si he podido contestar tu pregunta. Sí, profesor, bastante amplio, pero me gustaría un poquito que me pueda dar su opinión referente a que pienso que este es uno de los tipos de seguros que mayor riesgo tienen por la cobertura que se demanda, ¿no? Y de repente quizás es uno de los seguros más caros también simultáneamente, ¿o no? Sí, claro. Si en el momento que estoy explicando con rotura de maquinarias, ¿no? La indemnización es a valor a nuevo, ¿no? Prácticamente en casi todos estos seguros la indemnización es a valor a nuevo. Y por ende, las primas también son más caras, ¿no? Entonces, solamente corredores muy especializados que tienen ingenieros en sus filas hacen este tipo de negocio, hacen este tipo de pólizas, consiguen clientes porque están metidos en el día a día, ¿no? Los corredores pequeños y medianos, en verdad, muy poco se dedican a gestionar ese tipo de seguros. Mayormente los grandes corredores, estamos hablando de Marsh, Redder, Contacto, ¿no? Y Contacto, el corredor Contacto, corredor de seguros, es un corredor exclusivo de Minas Buenaventura, ¿no? Marsh es el megalodón de todos los corredores de seguros acá en el Perú. Ellos se dedican solamente a las grandes obras. Es su único interés asegurar ello y reasegurarlo o coasegurarlo. Ellos no se fijan en los clientes, los pichiruchi, por así decirlo, los clientes de la pequeña y mediana empresa, ni siquiera pierden el tiempo haciendo algún tipo de cotización y no quieren que formen parte tampoco de su cartera de clientes. Ellos solamente se dedican a presentarse a las licitaciones de seguros para grandes obras. Y para eso tiene gente muy especializada. Y para agarrar una especialización en un seguro, a veces te puede demorar casi toda una vida,
Manuelito, porque nunca se deja de aprender. Bien, profe, muy amable por la respuesta. Ok. Gerson, Todo claro, profesor. Muchas gracias. ¿sí? Me alegro bastante. Ok, estimados, entonces nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Por favor, traten de cumplir con las tareas, los que están atrasados ya no se sigan atrasando, y los que quieren ponerse al día, por favor, coordinen conmigo, ¿ya? Ok, les agradezco mucho su atención. Ya nos estamos viendo la siguiente semana. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Buenas Buenas noches. noches, Buenas profesor. noches, Buenas con todos. noches. Hasta luego.